aquí realmente, porque es que ahora mismo la pistola humeante de Isabel Díaz Ayuso tiene ya 3 muescas. Tiene la muesca de Pablo Casado, que fue el que tuvo que dimitir en este mundo al revés, en el que denuncia la posible corrupción de darle a tu mismo hermano una comisión, tiene que ser el que dimite. También tiene la muesca de que cuando el fiscal general desmiente una información que había difundido el jefe de gabinete de Ayuso, el que acaba imputado es el fiscal general del Estado, y ahora vemos que cuando el novio de Ayuso es el que reconoce que ha defraudado 350.000 euros, el que tiene que acabar dimitiendo por toda la historia interna, que insisto, es que no me voy a meter en esa historia interna, es el líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué nos enseña? Pues algo bastante preocupante, y es que Isabel Díaz Ayuso de alguna manera es intocable, que cualquier cosa que se le reproche, que se le desmiente, incluso cuando son, bulos probados, como el que se publicó en la portada del Mundo que difundió Miguel Ángel Rodríguez, el que tiene que acabar pagando siempre es otra persona. Es que de verdad llevamos semanas enfocados, y no solamente en Juan Lobato, sino en el fiscal general del Estado, y la que nos queda, en lugar de hablar de una cosa que está reconocida ya. ¿Qué estaríamos diciendo? Imaginad qué estaríamos diciendo en este país si quien hubiese confirmado que había defraudado 350.000 euros no fuese el novio de Ayuso, sino que fuese Begoña Gómez, que todavía no se ha puesto ni la cantidad de dinero que supuestamente se ha llevado o ha defraudado Begoña Gómez o se ha quedado, que tanto están criticando y que tanto están estirando el caso. Lo que se estaría diciendo, sin embargo, con el asunto de Ayuso, nos tiramos horas y horas hablando sobre Juan Lobato y sobre cualquier cosa en lugar de hablar de lo que está reconocido, 350.000 euros defraudados. Respecto al patrimonio de David Sánchez, la UCO descarta que se incrementase injustificadamente como sostiene la denuncia inicial. Dice que ni en sus declaraciones de bienes ni en el informe de la agencia tributaria hay evidencias de que tuviese acciones del BBVA por valor de 1,4 millones de euros y cree que el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha utilizado datos de origen desconocido de manera errónea. Aún así, la entidad bancaria tendrá que informar al juzgado del valor de las acciones. Por lo que vemos en el auto, parece que la jueza eso no se lo cree mucho, porque lo que dice la UCO es que Manos Limpias en su denuncia utiliza datos de origen desconocido, son datos que están en un artículo de un periódico, de un digital, y lo que hace es confundir el valor de las acciones con el número de acciones. Utilizando una calculadora, esa es la hipótesis que explica la UCO que podría haberse dado, utilizando una calculadora que aparece en la página web del BBVA, que todo el mundo puede consultar, al confundir ese número de acciones con el valor real de las acciones, es decir, ellos creen que tenía 68.000 y pico acciones, y eso no es el valor, no son el número de acciones, es lo que valían esas acciones. Por eso el cálculo da cerca de 1,4 millones de euros, pero lo que dice la UCO es que ni en sus declaraciones de bienes, ni en el informe que ha hecho la agencia tributaria, que por cierto van a tener que ir a ratificar porque la jueza se lo ha pedido, hay ninguna evidencia de que eso sea así. A mí me recordaba otras cosas, a las que por desgracia nos estamos acostumbrando demasiado en este país. Para empezar, es la actividad tanto sospechosa y cansina, pero sobre la que se sustenta una gran parte de la oposición política de este país, de Manos Limpias. Manos Limpias apunta, dispara, pues hay un juez que acepta, no sé si, como decía el señor Aznar, haciendo lo que puede hacer, pues haciéndolo efectivamente, y al final se van demostrando poco a poco que muchas de las informaciones sobre las que se sustentaban las denuncias no es que sean falsas, es que directamente son cutres. En el asunto de Begoña Gómez, acordaos, aquella publicación de The Objective que decía que Begoña Gómez había recibido una subvención por parte del gobierno, que al final resulta que es que no era esa Begoña Gómez, que era otra señora que se llamaba Begoña Gómez, que era una hostelera en Cantabria. Pero eso, pues no impidió que eso se metiese dentro de las 7 páginas de la querella que puso Manos Limpias, que aceptó a trámite el juez Peinado, y a partir de ahí, pues todo siguió para adelante. Yo cuando me entero ayer de que se equivocaron en el cálculo para decir el inmenso patrimonio, que lo he escuchado en no sé cuántos medios después repercutido, que tenía 2 millones, 1,4 millones de euros en patrimonio, y que al final resulta que era simplemente que se habían equivocado a hacer el cálculo, que tenía unos tantos miles de euros, que después lo confundieron por acciones, y después al confundirlo por acciones lo multiplicaron por el valor de las acciones, y de ahí de un cálculo súper bien hecho, sacaron que tenía 1,4 millones de euros de patrimonio. Y además, poniendo el foco en un puesto creado en el 2016, no sé, se supone que con qué clase de poder de Pedro Sánchez, con el poder que le confirió tal vez haber cogido una máquina del tiempo y ver que acabaría siendo presidente del gobierno, porque en el 2016, lo habéis dicho antes, es que no fuese presidente del gobierno, es que no era ni secretario general. Le acababan de echar de la Secretaría. Es que le acababan de echar del Partido Socialista, era un hombre muerto. Y nadie habría dado un duro por él. Nadie habría dado un duro por Pedro Sánchez en aquel momento. Y resulta no lo daban. Que ayer se oye, debieron echar la lotería el mismo día que dijeron, no, vamos a darle un puesto a dedo al hermano de Pedro Sánchez porque eso nos repercutirá en el futuro. Oye, por favor, seamos serios, porque claro, si después se pone al mismo nivel este tipo de imputaciones, porque pues claro, podemos hacer como Aldama ayer en la entrevista en la COPE y decir, debería dimitir Pedro Sánchez porque tiene a la mujer imputada, tiene también, por supuesto, al hermano imputado, hombre, sí, pero si las imputaciones son de este estilo,
Hombre, pues yo creo que, y volviendo otra vez a la comparación, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo esta cosa bastante endeble con literalmente haber aceptado que defraudaste 350.000 euros como el novio. Y solo un no detalle, es precisamente lo mismo. Solo un detalle, en Extremadura en aquel momento estaban a tope con Susana bueno. Díaz y por supuesto hablaban fatal de Pedro Sánchez. Digo, por si Imagínate. alguien piensa que Javier, era por influencia de sí, su hermano. vamos a ver.